Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de La Curiosidad Mató al Gato. Mi nombre es Franco, para aquellos que no me conozcan, y para los que sí me presento nuevamente. El día de hoy estamos en el 6º episodio de esta segunda temporada, y hoy, 31 de enero, estamos cumpliendo un año. Se cumple un año de que empecé con este proyecto, de que subí ese primer capítulo. La verdad lo siento muy lejano, siento que pasaron muchas cosas en el medio, así que nada, quería festejar con ustedes este primer aniversario, quería agradecerles de todo corazón a todos aquellos que me escucharon a lo largo de este año, a los que compartieron, a los que comentaron y siempre estuvieron ahí para apoyar, así que gracias de corazón. Y hoy, a modo de celebración, quería traer a una invitada muy especial que estaba esperando traerla hace mucho tiempo y que hoy tuve la oportunidad de tener una charla hermosa con ella. Les hago un mini spoiler. Es la primera invitada que traigo al podcast que no es licenciada en psicología, sino que esta vez es profesora en filosofía. Tuvimos una charla muy distinta a la que los tengo acostumbrados, así que espero que lo disfruten, que sea un episodio lindo y los dejo con esta charla. These days. Bueno, bienvenida bienvenida Alfonsina Giraldes. Si querés presentarte a la audiencia, es un gusto tenerte acá, gracias por venir. Gracias, un placer, te agradezco a vos. La verdad que lo vinimos postergando tanto. Hay otros podcasts y otros alumnos que también me habían llamado, que quizás ahora escuchan, pero bueno, el que me volvió a insistir fue Fran. Y te agradezco porque me encanta la idea de grabar algo, de poder tener otra llegada con los alumnos, gente, etcétera, que no sea siempre la clase. Sí, ¿no? Se hizo de esperar. Sí. Estamos desde el año pasado dando vuelta para grabar y bueno. Pasaron cosas. Pasaron cosas, pero acá estamos y bueno, por insistencia tengo la suerte de que vengas hoy al podcast, sí, así que muchas gracias. Invitada de lujo el día de hoy. Bueno, Alfon, no sé si le querés contar a la gente quién sos, pues yo te conozco muy bien, pero la gente ni idea. Bueno, me llamo María Alfonsina Giraldes, pero no me gusta María, uso Alfonsina Giraldes. Soy profesora de filosofía y tengo un estudio en ética biomédica, pero si ustedes me dicen a qué me dedico o qué hago yo, qué me define, la docencia. Uh-huh. Dos pasiones en mi vida, soy docente y me dedico a la filosofía, las dos cosas amo. Y como veníamos hablando antes de grabar con Fran, en la carrera en la que yo me inicié como profe de filosofía uh-huh. y de ética, que son como las dos partes que a mí más me gusta, es la ética y la antropología filosófica, es en la carrera de psicología. Ajá. Que yo siempre digo que me queda como tema pendiente alguna vez estudiar, porque siempre digo que los profes de filosofía, por eso yo he tratado en mi vida, que te va a pasar a vos como y creo que a cualquier profesional, uno el día de mañana se recibe de lo que sea, ¿y a qué te vas a dedicar? Al principio uno se dedica a todo, ¿viste? Es decir, ¿qué vas a hacer? Clínica, bueno, lo que venga, porque tenés que laburar. Pero con el tiempo es como que vos vas eligiendo, encontrando tu lugar, y yo decidí dedicarme a todo el tema de las ciencias de la salud, que es lo que a mí me gusta, me apasiona, etcétera. Podemos quizás en algún momento ver por qué, porque yo siempre creo que hay un porqué. Y bueno, yo me fui dedicando a ese. Y yo creo que una deuda que tenemos los profes de filosofía, por lo menos la católica, que es donde yo conozco, es que no se trata de dar el mismo programa a todas las carreras, sino de meterte en la carrera, conocer la carrera. Es decir, y sería buenísimo que yo estudie psicología, digamos. Claro, pero igual estás bien interiorizada en la carrera, ¿eh? ¿Te llevó mucho tiempo? Sí. ¿Hace cuánto estás? Y yo estoy en la carrera de psicología desde abril de 2002. ¿2002? Uh-huh. O sea, yo nacía... Mi hijo nació el 20 de marzo del 2002 y yo me incorporé a la cátedra, lo dejé a él de bebé el 10 de abril. O sea, en realidad yo empecé en marzo, uh-huh. Me tomé 20 días porque había nacido él, claro, y seguí el 10 de abril. Me incorporé con otra gente, uh-huh. O sea, gente que estaba y que yo... Pero bueno, ya me incorporé dando clases muy chiquita. Claro, ¿qué edad tenías?
tu edad, 22, 23 años. Y yo siempre digo, si me está escuchando mis primeros alumnos, que lo siento mucho. Yo digo que siempre esta es la mejor versión de mí como docente. Bueno, igual uno siempre mira para atrás y lo pasado siempre parece peor, ¿no? Una porquería como docente los primeros años, un desastre. Y como hablábamos antes de empezar, me fogué sola. Que si tienen la oportunidad como psicólogos o docentes, no sé si tu audiencia son más psicólogos o no. Sí, generalmente más psicólogos, estudiantes. Yo les recomiendo empezar al lado de alguien con más trayectoria, con más años, incluso como psicólogo. Pidan supervisión, aprendan de otro, para que no sea tan solitario este camino. Ok, bueno, tremendo consejo. Aparte, profesora, consejera de algo, así que gracias. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y hablemos del dolor, del sufrimiento, y veamos a dónde nos lleva, porque viste que la filosofía empezamos por una, van a decir cuando termina el podcast, y terminamos por cualquier otro lado. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Vos tenés alguna mirada sobre el sufrimiento, el dolor, a partir de una rama de la filosofía? Bueno, es interesante. Yo estaba por traer, ¿no? Porque yo hice mi tesis, que la presenté en el 2012, ya hace muchos años. No tesis de filosofía, sino tesis de la maestría, justamente sobre el tema del dolor. Y le iba a traer, y cómo uno se va deconstruyendo, que eso está bueno también. Y cuando veo, porque yo la publiqué en una revista, cuando veo la revistita y veo las otras publicaciones en esa revista junto con la mía, dije, ¡qué horror! ¡Qué espanto esas publicaciones! No quiero estar en la misma revista con esas publicaciones. No, ni les voy a contar de qué. La Alfonsina que hizo esa tesis en su momento, que la llevaron motivos personales, porque a ver si pueden estar de acuerdo conmigo o no. Yo creo que uno se va dedicando, sobre todo en carreras humanistas como la nuestra, quizás si sos ingeniero, geólogo, etcétera, no. Al principio te dedicas, como le decía yo a Fran, a cualquier cosa, porque necesitas laburar. Pero después vas buscando cosas que resuenan con vos. Y mi búsqueda en ese momento tenía que ver con una historia dolorosa familiar y con dolores físicos que yo había visto en parientes míos, que si han sido alumnos míos saben esa historia. Y en ese momento esa Alfonsina era una Alfonsina muy aristotélica tomista. ¿Qué es eso? Para alguien que no tenga idea. Y una rama muy clásica de la filosofía y muy conservadora. Si yo te digo, bueno, Alfon, ¿qué mirada vos recibiste en la UCASAL? Yo estudié en la UCASAL y después hice la maestría en la UCA en Buenos Aires. Y era una mirada más bien tomista de Santo Tomás y de Aristóteles, que podríamos decir que interesante, si lo pensamos, es como la filosofía que hoy está más alineada con la mirada de la Iglesia Católica. Pero yo siempre les enseño esto en Filo 1 a los chicos, en Filosofía 1 de Psicología, no lo fue en sus inicios. Porque en sus inicios, y esto lo he discutido con muchos profes de filosofía que no comparten conmigo, pero si vos lees un poco, en sus inicios la Iglesia Católica estaba más alineada a la filosofía platónico-agustiniana. Mira, no sabía. Sí, y en ese sentido Santo Tomás de Aquino fue un rebelde, digamos. Pero la UCA tiene una mirada más aristotélico-tomista, que es una mirada más metafísica, más tradicional, etc. Toda la deconstrucción posterior, en donde yo me fui a leer otras cosas, a mirar otras ramas, etc., esa búsqueda la hice yo. Y ojo, sigo con la Alfonsina consejera, es decir, chicos, la carrera te da el ABC, el resto del abecedario te lo buscas vos. Claro. Y vos podés decir, en la carrera de ustedes como psicólogos, ustedes me dirán, miren, profe, la UCASAL se va más a una mirada psicoanalista, la de Córdoba se va a una mirada más no sé qué.
Claro, la analogía es la misma. Claro, siempre el profe te va desde un impronta y tenés una mayoría de profes que tienen una mirada. Pero vos podés salir de una carrera muy psicoanalista. Por ejemplo, mi psicóloga actual, ella me cuenta que su carrera era un psicoanálisis muy duro. Ella después hoy se dedicaba a la sistémica, o sea, abrió su camino por ahí. ¿Y vos en la filosofía? Ay, bueno, yo la filosofía picoteo de muchos lados. Pero sí, me peleé con Santo Tomás de Aquino, me peleé con Aristóteles, tuve mi época de mucha desorientación hacia dónde ir. Y hoy leo muchas cosas. Me gusta mucho Foucault. Me he ido a muchos autores contemporáneos, modernos, etcétera. Soy una buscadora y este último año leyendo un libro, quiero ser más que buscadora, encontradora. Quiero comenzar a encontrar. Sí. Incluso me gusta ir a lecturas, esto me lo permití los últimos años, que van y que me lo permito. A mí me encanta cuando dicen, bueno, pero la filosofía no es una ciencia. Bien, bárbaro, divino. Entonces hasta me permito ir a lecturas no académicas. Estoy leyendo ahora un libro que me está rompiendo la cabeza, que es Este dolor no es mío. Un libro que está muy... No lo leí, pero como lo vi. de moda. Interesante, me gustó. Me está gustando. Okay. He leído, también les recomiendo, de una psicóloga que no sé si la conocen, me la recomendó una amiga, Rosa Montero. Dice que en España es considerada como la Cortázar española. Ah, mira. Un libro de ella que me lo prestaron, me lo leí y ahora me lo compré para tenerlo porque me gustó. Se llama El peligro de estar cuerdo. Ajá. ¿Y de qué trata más o menos? Es como muy autobiográfico, ¿no? Pero me gustó el libro. Bueno, no lo traje hoy, te lo iba a traer porque al final se me hizo medio pesado el libro. Ella se mete mucho al último en la cuestión del suicidio, pero me gustó el principio porque plantea y deconstruye y cuestiona un concepto que a mí me encanta pelearme con ese concepto, que es el concepto de normalidad. Claro. Entonces ella en esa como autobiografía, porque ella me echa autobiografía con cuestiones que ella va analizando e investigando, ella se plantea el concepto de salud mental y el concepto de ella dice, siempre me sentí rara. Ay, me encanta el concepto de raro, de normal, sí. Y ¿Qué es me raro encanta. y qué es normal? ¿Qué es raro? ¿Qué es claro. normal? ¿Qué es ser raro? ¿Qué es ser normal? Sí, me acuerdo que lo hablábamos un montón en las clases, ¿no? Sí, me encanta, me entusiasma. Es que a mí me gusta también como ese punto de contacto que tiene la filosofía con la psicología, porque en ese punto es como... Somos primos hermanos. Sí, pero totalmente, sí, porque ¿qué es normal? ¿Qué es raro? ¿Qué es salud? ¿Qué es enfermedad? Vamos por parte, si quieres ya hablamos de lo raro pero esto primero de ser primos hermanos. Hace un rato, antes de grabar, yo te contaba de que me pasé hasta las 5 de la mañana varias de estas noches de verano conversando con un chico que estudia matemática. Y yo siempre le digo a los chicos que, a ver, y que a ustedes les va a servir mucho esto que les voy a decir, esto es epistemología, lo que vamos a hablar en su disciplina y en su ciencia. Lo primero que uno hace, y ustedes lo deben hacer quizás en introducción a la psicología, es marcar la cancha. ¿Cuál es mi cancha? ¿Cuál es mi campo de acción? Sí. Que eso está buenísimo, más para ustedes futuros psicólogos, porque, y para cualquier profesional de la salud, el filósofo, vuelvo a esto, se toma sus licencias. ¿Por qué? Porque de repente el marcar la cancha me permite evitar los intrusismos. ¿Qué es el intrusismo? El intrusismo es, en ciencias de la salud, el intrusismo es cuando el otro se mete en un ámbito, por ejemplo, viene el neurólogo, viene el fonoaudiólogo y se mete a hacer algo que le corresponde al psicólogo. O voy yo psicólogo y me meto en el campo del neurólogo, por ejemplo. Eso es intrusismo. Eso claro. Es todo un tema. O todas las terapias alternativas que hoy en día también, ¿no? Que hoy es todo un tema. También. Todo un tema, es decir, a mí me aterra eso, ¿no? Me aterra porque digo, no hay respeto. Sí, bueno, ponele,
perdón que te interrumpa, pero gran parte de mi motivación para hacer el podcast es justamente esa, como marcar la cancha y decir hasta acá es psicología, hasta acá no es psicología, digamos. Bien. Porque si no caemos en que cualquiera opina, cualquiera habla. Y hoy en el ámbito de ciencia de la salud hay mucho intrusismo, hay mucho charlatán dando vuelta. Sí. Hay mucha gente que está haciendo daño. Y te lo dice alguien que, como te digo, me voy a veces a lecturas no académicas y me meto en cursos porque me da curiosidad y creo que hay herramientas muy valiosas, muy interesantes, pero creo que hay gente que se mete en esos cursos, en esas cosas y después, con 3 meses de curso, 4 meses de curso, se convierte en terapeuta. Sí. Y yo como profe de la carrera de psicología, la verdad que les tengo mucha admiración y mucho respeto. Porque creo de que, ojo, en serio, o sea, mira, yo estoy enamorada de un filósofo con el cual le converso mucho, que alguna vez en clase se los planteo, hice cursos con él, que se llama Oscar Brenifier, lo pueden googlear, es un francés que labura, y en Francia él hace aconsejamiento psicológico. Yo no sé ni siquiera si me atrevería a hacer eso acá en Argentina. Claro. ¿Por qué? Porque si yo destapo una olla donde aparecen cuestiones que yo no las sé manejar, porque son del ámbito psicológico y yo no las sé ni detectar. Sí. O sea, es jodido el tema. Entonces esto de marcar la cancha es buenísimo. Ahora, ¿qué pasa? No me quiero ir porque ustedes saben, vos tráeme cuando yo me vaya porque yo me voy. Dale. El problema es que en la cancha, Fran, hay límites o márgenes vidriosos a veces. ¿Por qué? Porque lo pensemos filosóficamente. Ya Aristóteles lo decía. Yo siempre les enseño a ustedes como alumnos que al principio solo había filosofía. Entonces, el filósofo se dedicaba a la medicina, a la matemática, a la física, a la astronomía, a la astrología. Y recién en la edad moderna las ciencias se desprenden de la filosofía. Claro. Hoy en día yo con este chico que estudia matemática o con un físico, nos podemos ir a ámbitos. Yo con este chico de matemática, me dice, Alfon, yo le regalé unos libros y le dije que los tenía en mi biblioteca y le digo, toma lejos, no le voy a leer en mi vida. ¿Por qué? Porque eran cuestiones de lógica que ya rozan lo matemático. Y él me dice, vos sabés, Alfon, que yo le pregunté esto el año pasado a un doctor de matemática en Córdoba y me dijo, mira, no tengo idea. Lo que pasa es que ya roza lo filosófico. Hay límites vidriosos en donde vos te metés en física cuántica y no sabes si estás hablando de filosofía o de física. Sí, literalmente. Y lo mismo pasa en matemática, lo mismo pasa en psicología, lo mismo pasa en ciencias de la salud. Y te digo, como profe de filosofía que da ética en otras carreras de la ciencia de la salud, están habiendo problemas, discusiones, por ejemplo, de ámbitos nuevos de la salud, en donde de repente dice, bueno, ¿y este test quién lo hace? Claro. Un neurólogo, un psicólogo, un fonoaudiólogo, y se comienzan a pelear, un psicopedagogo. Sí, hoy en día hay un montón de debate de la psicología y de la psicopedagogía, ¿no? Complicadísimo. Y con un montón de otras ramas. Complicadísimo. Sí. Entonces hay ámbitos ahí muy vidriosos, digamos. Entonces esto de marcar la cancha, ¿no? Yo creo, y acá voy a tratar de dar como una salida y ahí hablemos de normalidad y de... Yo le digo a los chicos que el solo hecho de verlo y de preguntárnoslo ya es importante. A lo mejor no tenemos la respuesta, pero el ser consciente como profesional de la salud y decir, che, sí, la verdad que no sé si esto. El otro día hablaba con un médico, muy amigo mío, que lamentablemente en los últimos años no hemos podido hacer talleres juntos, pero hace un par de años antes de la pandemia, con este médico que da clases en la UNSA, la carrera de medicina, y está en la carrera en la materia de antropología médica, hacíamos un taller entre psicólogos y médicos, donde trabajábamos el tema de la transdisciplinariedad. Y el otro día hablábamos del concepto, que yo lo trabajo mucho, no sé si lo conoces, del paradigma médico hegemónico. Sí. El paradigma médico hegemónico hacía que hasta hace un par de años atrás, ustedes psicólogos no podían tratar a un paciente sin derivación médica. Y sigue pasando eso con otras ramas de la salud. El terapista ocupacional, el kinesiólogo, etc.
Pero va más allá de eso. Hace un rato hablábamos de intrusismo. Fíjate cómo hablas de intrusismo, del que hace biodecodificación y no es psicólogo, de si vos haces un test que en realidad le corresponde al neurólogo. Pero el intrusismo del médico te ha invisibilizado. A ver, si me hago entender. ¿Cuántas veces el médico te dice qué vas a comer y no te manda un nutricionista? ¿Cuántas veces el médico, el médico clínico, te receta el ansiolítico? Y te dice, ¿para qué vaya al psicólogo? No sirve para nada. Vos sabés que nunca lo había pensado. Está totalmente invisibilizado. Pero es que sí, es tan hegemónico. Tan hegemónico. Que Y él es bien autocrítico, mi amigo, ¿no? Como médico. Y hasta hemos hablado de esto, de cómo él se pelea con sus colegas. Cuando ellos ven, me dice, esta hegemonía como virtud. Claro. Ellos ni siquiera lo ven como un defecto, lo ven como una virtud. O sea, se colocan en ese lugar hegemónico. Y esto viene a la par de lo que me preguntabas del tema de normalidad, yendo ahí. Porque de repente si hablamos de lo normal y de lo patológico. Concepto de normal, concepto de raro que dice Rosa Montero, dice yo siempre me sentí rara. Si tomamos lo raro como lo anormal. Y si tomamos lo anormal como lo patológico. Es una construcción. Sí. ¿Y desde dónde la construimos? Y en ese sentido el discurso médico ha sido muy hegemónico. Y el discurso médico, de esa que yo digo, esa medicina que viene, porque la medicina como tal, nace, podemos decir, bueno, y los primeros médicos, si hacemos una historia de la medicina, están en la antigüedad. Hipócrates, Galeno, Paracelso, perfecto. Pero fíjate qué interesante, esos médicos, esa mirada de medicina era muy diferente a la mirada actual. ¿En qué sentido? Primero, si uno lee hoy Hipócrates, Galeno, etcétera, uno dice, che, estoy leyendo medicina o filosofía. Es decir, una mirada muy distinta. El quehacer del médico era diferente. Yo siempre les cuento a los chicos, por ejemplo, el médico, hasta la edad moderna, no operaba, no abría cuerpos. Estaba prohibido. ¿Y quién abría los cuerpos? No se abrían. Había otra gente que abría. No se abrían por una cuestión religiosa. Religiosa y a veces también cultural, social. Era ilegal. Mirá. El primero que comienza a abrir cuerpos, yo digo que ahí está la raíz de todos nuestros males. Me enamoré de la filosofía por René Descartes o Descartes, como le quieran decir. Pero él es la raíz de todos nuestros males, don René Descartes. Él abría cuerpos en la edad moderna. ¿Él fue? Sí. Mirá. Y él describía, y ahí comenzamos a conocer mucho más del cuerpo humano. Él hacía autopsias, digamos. Y en la Facultad de Medicina se estudiaba con esos escritos de Descartes. De Descartes, hay mucho de Descartes, como no sé francés. Entonces esta idea, aparte, René Descartes tenía toda una mirada, ¿no? De como el cuerpo máquina. Entonces ese cuerpo máquina que había que estudiarlo como una realidad que tenía todo era un mecanismo. Sí. En la mirada mecanicista. Y este dualismo platónico que divide el cuerpo máquina de todo el resto, del alma, de la conciencia, de la mente. Entonces de repente el médico, ¿qué es? Es un estudioso del cuerpo máquina. Sí. Y abstrae el cuerpo máquina de la persona en su totalidad. Parece que, por eso trabajábamos con mi amigo Eduardo, con el médico. Es decir, parece que ustedes psicólogos se dedican a la mente. Que anda a definir el concepto mente también. Sí. Porque hoy también hay toda una línea con el auge de la neurociencia, que ya tiene varias décadas, pero de vincular la mente al cerebro. Entonces podemos tener una línea biologicista también. Claro, tal cual. ¿O no? Sí, pero es como que está todo muy dividido y es lo que vos decís, digamos. Por ahí, no Aristóteles se muere. Totalmente. Porque Aristóteles te planteaba, y ahí sí lo rescato a Aristóteles, es decir, ¿por qué dividimos la realidad en ciencias si en realidad la realidad es una? Por eso yo ahí amo Edgar Morin, el paradigma de la complejidad. La realidad es compleja. Y cuando la dividimos, la falseamos y no la comprendemos.
Entonces, para mí ahí el discurso hegemónico del médico, cuando ve la normalidad, cuando ve el dolor, cuando ve la patología, cuando ve la enfermedad, se queda a medias. Porque no lo ve en su complejidad y en su totalidad. Totalmente, ves una parte de la realidad. Y no soy, voy a ser sincera, es un tema que lo quiero seguir estudiando, pero ustedes como psicólogos o futuros psicólogos lo estudian. El tema, vuelvo a esto, cómo el concepto de normalidad de patología de salud es un constructo y cómo lo construimos a partir del lenguaje. Ese ya es tema para... Sí. Para otro podcast. Sí, el tema del lenguaje ya... Es abrir otro terreno. Pero es interesantísimo. Interesantísimo, obvio, sí. Pero vos sabés que estaba pensando con esto que decías, que también como que la sociedad va hacia eso, ¿no? A que cada vez como que se ramifiquen más las ciencias dentro de sí mismas y ponele hoy en día, no sé, existe el psicólogo, pero existe el psicólogo especialista en trastorno de la conducta alimenticia. El psicólogo especialista en depresión, el psicólogo especialista en, no sé, cualquier cosa, digamos. Y es como que está esta tendencia a cada vez delimitar más el objeto de estudio, ¿no? Que para mí, Fran, eso es inevitable y por un lado está bueno y por el otro lado no. ¿Por qué es inevitable? Porque vivimos en una época, esto que decíamos, la universidad te da el ABC, que no te puedes dedicar a todo. A mí me da risa porque a veces te dicen... pero vos no sos profe de filosofía, vos tenés que manejar, qué sé yo, esto de lógica. Hace 25 años que no enseño lógica, claro. O sea, no me he dedicado a la lógica, me he dedicado a otra cosa. O sea, es imposible dedicarnos a todo. O sea, tenés que elegir algo y ese algo también te permite profundizar más sobre ese algo. Entonces, como vos decís, yo digo, hoy vas a un traumatólogo y no sabes cómo elegirlo, por ejemplo. Porque tenés traumatólogo especialista del tobillo izquierdo, ¿viste? Sí. Vos decís, que está bueno porque de repente esta persona sabe más sobre esto. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces perdemos de vista la totalidad. Totalmente. Claro, porque recortamos hasta que... No hemos olvidado del todo. O sea, ¿qué pasa? Este tobillo izquierdo forma... Y hay áreas y disciplinas que tienden más a perder de vista la totalidad. Y fíjate cómo están surgiendo también, que a mí me apasiona esto. Bueno, yo me dediqué a la bioética, que me encantó en su momento, que si bien es una disciplina que nace en la década del 70, o sea, ya es viejita, tiene mi edad, pero es nueva, por otro lado. Fíjate que vos no hay una carrera de bioética hoy. Yo creo que en algún momento lo va a haber. Sí, seguro. Porque en realidad es un saber de los intersticios, es una transdisciplina. Fíjate cómo las nuevas carreras, etcétera, son saberes que no nacen en eso. Uno dice, che, ¿y esto qué? Esto es psicología, esto es... ¿Qué? El ingeniero materiales, el que se dedica a la ciberseguridad, la robótica. Una persona que se dedica a la robótica, yo me gusta escucharlo a un tipo que se dedica a robótica, que es un suizo, Rolf Pfeifer, y él dice, bueno, ¿y quién llega a la robótica? El psicólogo, el ingeniero en materiales, el especialista en movimiento, el deportólogo, Es que es complejo. Es un encuentro de saber. Estas canchas que yo te digo que no es tan fácil de limitar, esos márgenes. Para nada. Y siempre va a estar el conflicto ese igual. No creo que en algún momento haya un acuerdo de hasta acá. ¿Los acuerdos? Y ahí justo tenemos que meternos en el tema, que era el tema del dolor y sufrimiento. Es como yo me voy por las ramas, pero yo siempre a mis alumnos les digo que lamentablemente a veces quien termina dando esas definiciones, que nos peleamos con esas definiciones, pero yo con la vejez entendí que también necesitamos esas definiciones. Uno dice, odio las definiciones. La Alfonsina aristotélica amaba las definiciones, la Alfonsina actual odia las definiciones, pero en mi madurez entiendo que las necesitamos. A veces el derecho. ¿De qué estás hablando, Alfonsina? Porque ahora me trajiste el derecho. Hablemos de los intrusismos. Podemos acá discutir un montón de cosas sobre, por ejemplo, los límites de la psicología. Pero va a venir el colegio de psicólogos de Salta y les va a mostrar la ley y les va a decir, esto sí, esto no.
Esto no, esto no, esto no. Sí. Y el derecho te va a definir cosas. Es que es necesario que exista eso. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Ahora, también es importante, por eso les digo, qué importante es, chicos, pensar, ¿no? Es decir, ser profesionales de la salud, del derecho, etcétera, críticos. A ver, me voy a un tema y después vamos para donde quiera. Fran, vos me preguntás porque nos quedó ahí en el tintero el tema de normalidad. El otro día estaba hablando yo con una compañera que es abogada, que hemos cursado juntos la maestría, etcétera, que me manda un trabajo que ella hizo para una especialidad justamente sobre el final de la vida. Un caso que ella analiza de Córdoba. Y lo leo todo, las dos con la misma línea, etcétera. Y le digo, mira, estoy re de acuerdo con tu trabajo, me encantó, etcétera, desde lo teórico. Pero le digo, vos sabés que yo entré en conflicto este año con el concepto de eutanasia. ¿Ah, sí? Sí. Yo me estoy enterando ahora, digamos, así que Sí. contame. Los que me conocen saben, bueno, yo creo que es parte de la evolución de uno, que la profe Alfon es pro vida, etcétera. Y pro vida no me gusta, ojo, que no se malinterprete, odio las carátulas, o sea, Sí, yo soy sí. crítica. O sea, por ejemplo, incluso con el tema del aborto, yo hay cuestiones que... o sea, no es que hay pro vida y pañuelo celeste, no. Claro, no es un River Boca. No. Pero yo siempre he sido medio filantrópica en ese sentido. Pero este año me replanteé muchas veces y le dije a mi compañera, y ella coincidió conmigo, ¿no? Y le dije, mirá, vos sabés que esta pregunta que yo siempre me hago, ¿cuál es el límite? Y esto que vos decís, no es River Boca. No es decir, estoy a favor del aborto, estoy en contra del aborto. Estoy a favor de la eutanasia, estoy en contra de la eutanasia. La vida no es blanco y negro. Y sí. Es compleja. Y en este sentido yo le decía a mi amiga abogada, le digo, creo que a veces la cosa se simplifica mucho. Y que las leyes termina todo siendo una decisión de un tecnicismo legal. Sí. Retiro o no retiro la hidratación, retiro o no retiro la nutrición. Creo que es mucho más complejo. Yo este año atravesé, muchos lo saben, otros no, el 2024, un dolor de 24/7. Dolor físico. Y de repente te planteas en algún momento, y me replanteé, que muchos de ustedes lo deben saber, si me han tenido de profe, a ver, ¿qué es vivir? Porque hoy también tenemos, yo le digo a mi amiga, el avance científico y técnico en la medicina ha hecho que parece que el objetivo es mantener al paciente vivo. ¿Y qué es vida? ¿Que respire? Claro. Y ahí están los debates, claro. Y cómo en el caso que ella trabajaba, este caso jurisprudencial de Córdoba, todo terminaba siendo un debate legal en donde incluso se terminó, porque nuestra ley de muerte digna, que es una ley que yo la tengo bastante trabajada, que es del año 2012, es tan vidriosa que termina todo en manos del médico, en que el médico decida en su criterio. Volvemos al paradigma médico hegemónico. Y encima a la mochilón que le damos al médico. Porque un mochilón Sí, decidir eso. Tal cual. Y yo me replanteo de nuevo, es decir, ¿cuál es el límite? ¿Qué es vida? Porque yo me planteé, chicos, o sea, si yo quería seguir viviendo... Y eso que, ojo, hay gente que la pasa y que la pasó peor que yo, ¿no? Pero tener un dolor que no te deja pensar, que no te deja vivir, que no te deja dormir, no es fácil. Ojo, que hay gente, y ahí les lo dejo a ustedes como psicólogo, yo les ponía en el 2024 a los chicos, me acuerdo de ejemplo, no recuerdo el nombre, pero googleenlo, hay un hombre que falleció el año pasado,
que estuvo como 70 años viviendo con un pulmón de acero. Un hombre que Nunca estaba había escuchado. acostado, porque no sé si él tuvo tuberculosis, no me acuerdo qué enfermedad. Estudió, se recibió, trabajó, acostó, es espantoso. O sea, bueno, para él eso era vida y eso valía la pena. Sí. Y lo aplaudo y lo respeto y lo acepto. Después seguí mucho este caso de creo que era colombiano, no recuerdo su nombre, que falleció el 31 de agosto del 2024. Él pidió la eutanasia. Él la pidió. ¿Qué edad tenía? Era mucho más joven que yo, 30 y pico de años creo. Claro. El chico le dio una infección en el glúteo, después le dio toda una osteomelitis, tenía dolores crónicos. Búsquenlo en internet porque él en Colombia está la posibilidad de la eutanasia. Por supuesto, como decimos con mi compañera, yo tengo mis límites con el tema de la eutanasia, porque después está el decir, bueno, ¿y cuál es el límite? Es decir, porque pedir una eutanasia porque de repente hay casos en otros países, en Bélgica, que tienen la eutanasia, digamos, legalizada, y que una persona pidió eutanasia porque estaba deprimida. Claro, sería como un suicidio asistido eso. Sí, Ya es distinto. es distinto. Claro. Y vos decís, bueno, pero también hemos fracasado como psicólogos, como sea que... Claro. O sea, ¿cuál es el límite, no? De Volvemos- nuevo, la palabra, ¿cuál es el límite? Sí, y volvemos a que no es ni un extremo ni el otro, digamos. Y fíjate, vuelvo a esto, que con el avance de la medicina, cada vez lo que la medicina, desde mi perspectiva, va logrando es retrasar el desenlace natural que es la muerte, a cualquier costo. Y eso tampoco es ético. O sea, ¿cuál es el límite? Yo me lo planteé con mis padres, con mi hermana, cuando ellos tuvieron sus enfermedades crónicas y terminales y crónicas porque fueron de larga evolución. Entonces, ¿cuál es el límite entre provocar la muerte y permitir un desenlace natural? A veces se hace muy difícil decir... Yo siempre a los chicos les digo, entre el encarnizamiento terapéutico, que es no dejar que un paciente se muera, y la eutanasia, que es adelantar la muerte, uno dice, pero son cosas tan distintas, pero el límite es tan débil, tan vidrioso. Y sí. Y tan del caso por caso, ¿no? Tan del caso por Ahí caso. no puede venir el derecho y decir... Y es que esto no así. puede, pero viene. Sí, Porque totalmente. también, lamentablemente, necesitamos. Ujú. Pero bueno, ahí está la lógica de la psicología, digamos. Que siempre a lo largo de toda la carrera y con quien hables siempre te dicen caso por caso. Caso por caso. Caso por caso, no se puede generalizar, No. cada paciente es Un único. mundo. Totalmente. Y eso es un punto de contacto también con la filosofía. Y ahí va el tema, vamos con el tema con lo que acabas de decir del concepto de normalidad. Vos decís el caso por caso. Pero el concepto de normalidad, el concepto de salud es un constructo en base a un promedio estadístico. Y sí. Sí, por eso también es tan distinta la concepción que hay entre las distintas disciplinas sobre la salud y la enfermedad. Por ejemplo, desde la psicología, la concepción que, al menos yo, mi concepción de salud, es que la salud y la enfermedad, cuando entendemos la salud, entendemos la flexibilidad. Y cuando hay rigidez, estancamiento, ahí está la enfermedad, digamos. Ahí me gusta, no sé si vos te acordás de cuando los que han cursado conmigo antropología filosófica, les dejo para que lean Georges Canguilhem. Sí, me acuerdo. Georges Canguilhem, yo lo descubro cuando hacía la tesis, maestro de Michel Foucault. Yo creo que después hay que seguir leyéndolo a Foucault, Claro. porque Foucault desarrolla mucho el concepto de Canguilhem y me gusta más cómo lo va desarrollando Foucault. Yo en mi tesis a Foucault no lo traté, sí lo leí después de mi tesis, pero Canguilhem tiene su famoso libro Lo normal y lo patológico. Y a mí en ese sentido me encanta lo que vos acabas de decir y creo que desde lo psicológico quizá ustedes van a compartir mucho, por esto lo podemos llevar en el ámbito fisiológico y psicológico, esto de la rigidez y la flexibilidad, que Canguilhem lo trata, que tiene que ver también con el concepto de adaptabilidad. Fíjate que mientras más flexible, más adaptable sos.
Claro. Y mientras más rígido, menos adaptable sos, desde lo psicológico y desde lo fisiológico. Y fíjate qué importante el concepto de adaptación para la psicología y para el concepto Para de todo. salud. Sí. Y como dice Canguilhem, no es una cosa rígida, es decir, el concepto. O sea, él dice, yo no puedo hablar del concepto de salud, o sea, poner el límite entre lo normal y lo patológico como un límite universal y rígido para todos los seres humanos. Ese concepto va a ir variando en función de nosotros. Y cuando digo de nosotros es de nuestra edad, de nuestra personalidad, de nuestra psiquis, de nuestra... Voy a poner un ejemplo tonto. A mí me gustan los ejemplos tontos para entender. Yo a los chicos siempre les decía, si yo le digo a Messi que me dé una vuelta al campus de la UCASAL corriendo y vuelve agitado y vuelve que no puede hablar y se quiere desmayar, y lo mandemos a un médico y lo internemos ya. Si me mandan a mí, hoy es que no estoy muy bien en estado físico y vengo en ese estado, y no me manden a ningún lado, es porque estoy fuera de estado. Digamos. Claro, son los parámetros, digamos. ¿En base a qué estamos comparando? Totalmente. Ahí Sí. con Messi decimos, ¿qué le está pasando? Claro, no le tendría que pasar eso. No le tendría que estar pasando eso. Y sí. Y fíjate cómo desde lo psicológico el concepto de adaptación es un concepto maravilloso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un duelo, ¿qué es? Desde mi perspectiva, vos lo que estás haciendo es transitando. El duelo puede llegar a lo patológico, pero es un proceso de adaptación a que una pérdida. ¿Es natural? Sí. Y sí. Es más, lo raro sería que no te pase. Claro, pero si de repente tenés un duelo que pasan 20 años. 20 años y no lo Ahí, superás, bueno, claro, no te estás adaptando a la pérdida. sí. Pero... Es dependiendo de con qué lo estás comparando. Claro, claro. Y fíjate cómo eso es flexible en función de cada uno de nosotros. Y claro. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo el duelo de mi viejo lo hice 4 años después que se muera, y alguien puede decir, eso es patológico. Y no creo, ¿sabes qué pasa? Que cuando se murió, yo trabajaba de 7 a 7 del día y tenía hijos chiquitos. Entonces, a los 4 años, cuando mi marido comenzó a trabajar mejor y mi hijo estaba más grande, dije, Claro. Y ahí sí. me cayeron la ficha. Y sí. Pero volvemos a lo mismo. Es el caso por caso, digamos. Cada uno, según su historia, su aprendizaje, sus características, lo vive de distinta Y manera. ahí volvamos a la cancha. Ajá. En esa cancha, fíjate, Frank, que para poder analizar esto, no entra solo la psicología, la medicina, entra la sociología, la antropología. Es decir, hay una mirada transdisciplinar para entender esto. Y sí. Porque, por ejemplo, cómo se vive un duelo, y a lo mejor no es lo mismo en la Argentina que en Japón. Ahí tenés lo cultural. No, totalmente. A lo mejor no es lo mismo hoy. Yo el otro día conversaba con una tía sobre un bisabuelo que yo no conocí, que se suicidó en Salta en 1966. Y yo me imagino la Salta de 1966. O sea, a mí me choqueó mucho cuando yo le pregunto a esta tía cómo se vivió en ese momento el suicidio de mi bisabuelo, y me dice que hoy yo lo comprendo mucho a este bisabuelo, porque estaba sufriendo una enfermedad con mucho dolor y él no sabía cómo manejarlo. Fíjense cómo ha cambiado, se ha deconstruido la profe Alfonsina. Y me dice, lo único que yo recuerdo es que nos dijeron que no hablemos más del tema y que lo olvidemos. Sí. Veamos desde lo sociológico también cómo esto que estamos hablando de lo normal, lo patológico, el concepto de salud, el concepto también varía. No es lo mismo la Salta de 1960, la Salta de 1990, la Salta de 2025. Y el estado de la ciencia y la sociedad y el médico que te atiende y cómo lo vemos. Y también la capacidad crítica que tenemos hoy en día, ¿no? Totalmente. Y gran parte también es por la tecnología, por las redes sociales, por la difusión que hay, porque, no sé, a mí me parece muy loco que, no sé, te puedas conectar en una computadora con un profesor de, no sé, de España o de cualquier otro país del mundo que tiene otra mirada,
otro abordaje. Bueno, ahí fíjate que el concepto de... A mí me explota la cabeza. Ustedes piensan que yo tengo 46 años, cumplo 47 este año, yo soy del año 78 y leía el otro día que mi generación quizás sea la última que nació sin computadora. Sí. Cuando yo nací, no tenía. Yo desde mi primera computadora, 14 años, mis primeras conexiones a internet, 16, 17 años, un internet nefasto, que no había nada aparte para buscar. Y esto que vos estás diciendo es increíble. O sea, ustedes piensen, yo siempre le digo a los chicos, el gran bisagra de la edad moderna, de la explosión de donde comienzan a aparecer las ciencias desprendidas de la filosofía, fue la imprenta. La invención de la imprenta, porque se comenzó a democratizar el saber. Y la segunda bisagra para mí es internet. Y después de la pandemia, esto explotó. Porque hasta antes de la pandemia, vos decías, ay, ¿cómo voy a tener una sesión de terapeuta con mi psicólogo por internet? Está prohibido. Sí. Hoy en día hay un vacío legal sobre esto. Sí, lo hablábamos. Lo hablábamos. Sí. Pero ya es más común de lo... Y el tema del teletrabajo llegó para quedarse. Y con la maravilla que vos estás diciendo, que yo no me tengo que movilizar a España para tener clase con ese profesor español, sino que lo tengo desde mi casa acá en Salta. Sí. Y puedo acceder a saber y a conocimiento que antes no. Entonces, quiero ir a esto. El alumno que yo hoy recibo y el paciente que ustedes van a recibir no es el de la década del 80, del 90 y el del 2000. Es otro. Es un paciente que ha leído otras cosas, es un alumno que ha leído otras cosas, que sabe cosas que yo no sé, que me va a indagar sobre cosas que yo no sé, y donde también la relación paciente-médico, paciente-psicólogo, alumno-profesor, que a mí me encanta, ¿no? Pero hay gente que sí tiene drama con esto, es una relación más horizontal. Es que así debería ser. Construir el saber y aprender mutuamente. Y más la universidad y más el... Pero inclusive la terapia. Para mí, ustedes el día de mañana, si es que ya son psicólogos hoy, ábranse a aprender de cada paciente. Y cada paciente los va a convertir en mejor psicólogo. Yo hoy soy la mejor versión de docente que te decía hace un rato que el año 2000, le pido disculpas a mis primeros alumnos, era una porquería. Hoy soy la mejor versión y espero en 10 años ser mejor versión que la de hoy. Pero lógico, uno va aprendiendo Y eso lo logro gracias también a cada alumno. Yo te digo de corazón, esto no es algo que lo diga de la boca para afuera. Donde enseña uno, aprenden dos. Yo aprendo cada año. Y eso es yo creo que la carrera de ustedes con la mía tienen algo en común. Demasiado, me parece igual. Una persona que trabaja atrás de un escritorio, en una oficina, que hace todos los años lo mismo, que hace siempre lo mismo. Para mí todos los años es distinto. Porque por más que el programa sea el mismo, vos lees cosas nuevas, has pensado cosas nuevas, reflexionás cosas nuevas y cada grupo es diferente. Y cada vez que lo vas a explicar es como que lo procesás de distinta manera. Y los chicos siempre te van a hacer preguntas distintas y vas a tener reflexiones de tus alumnos que te van a volar la cabeza. Sí, totalmente. Pues Igual, ojo, eso se presta mucho con tus clases porque sos abierta justamente a la discusión, al debate, a la crítica, a la pregunta. Pero hay otros profesores que no, que el saber es totalmente hegemónico. ¿Sabes por qué soy abierta? Porque yo no recibí eso. Yo como alumna recibí que la cosa iba por un solo carril. O sea, yo tenía que repetir lo que vos me decías. Y a mí me vendieron que la filosofía era una sola cosa. Yo te juro, Fran, les juro a los que nos están escuchando, para mí fue una crisis personal. O sea, esa deconstrucción, palabra muy usada hoy en día, que se la debemos a Derrida, primero fue una destrucción. O sea, yo siempre digo a mis alumnos, yo era una papada. O
sea, yo admiro a los chicos de hoy de 17, 18 años que pueden hacerse preguntas que yo a esa edad no me las podía hacer y que me las tuve que hacer a golpes después. Me las hice después. Entonces yo hoy sé que no es posible totalmente la objetividad porque uno siempre habla desde un lugar, pero decirle a los chicos, miren chicos, hay una biblioteca que te dice esto y hay otra biblioteca que te dice esto otro. Sí, honestidad intelectual. Y deben haber otras bibliotecas que yo ni conozco. Por eso a veces yo les digo, acá es bienvenido que lean lo que tengan ganas. Y el día del examen, peléenme. Y me digan, usted nos enseñó todo, pero a mí no me gusta. Pero claro, peléenme con argumento. Y cuéntenme qué han leído, claro, y qué están buscando. Y por dónde los lleva su reflexión. Me encanta, porque si hay algo que yo no soy, dueña de la verdad. Totalmente. Y chicos, y me doy cuenta año a año, porque la Alfonsina de hoy, 2025, sigo diciendo 2024 yo, si me han conocido de antes, les juro por Dios que es muy distinta, incluso a la del 2023. ¿Y sí? Me presento, hola, soy Alfonsina, y estoy a favor de la eutanasia. En algunos casos. En algunos casos, y sí. Sí, y la comprendo, totalmente. La muerte digna. Volvamos a replantearnos en el 2025 qué es morir y qué es vivir. ¿Qué pensás vos sobre la muerte? Me da mucha intriga. Me aterroriza. ¿Sí? Sí. A mí también, pero... no Dicen, he leído muchos filósofos que por ahí te cuentan, yo no sé si me considero filósofa, ¿no? Me parecen palabras mayores. Yo soy profesora de filosofía o en filosofía. Así dice mi título, en, no de. Que hay distintos temas que lo llevaron a la filosofía. Por ejemplo, conozco un filósofo que él te dice que lo que a él lo llevó a la filosofía es el concepto de tiempo. Siempre yo recuerdo a mi temprana edad el concepto de muerte. El concepto de muerte es mi tema. ¿Eso era lo que más te llamó la atención al comienzo? Siempre. Me acuerdo en una plaza, en un banco, 8 o 9 años, llorando cuando me di cuenta que me iba a morir algún día. Ah, mira, desde temprano te... No, mal. Mal. El tema de la muerte. Y el tema de la muerte es el tema de la filosofía. Que creo que vos me dijiste el otro día que leíste Las intermitencias de la muerte de Saramago. Sí. Maravilloso libro. Librazo. Si querés contarle un poco a la audiencia de qué es. Sí, es un libro que lo leí hace mucho. Yo llego a Saramago por una compañera mía. Fue lo primero que leí de Saramago. Las intermitencias de la muerte. Sí, porque ganó el Nobel de Literatura en el 98, creo. No leí, quiero leer el Evangelio de Jesucristo. Me dijeron que es librazo. He leído El hombre duplicado, Ensayo de la ceguera. Ajá. Todo de Saramago. Buenísimo Saramago, me encanta. Bueno, Saramago se imagina una sociedad, vos que lo has leído hace poco. Sí. Yo soy de las que ve película o lee libro y sé que la leí, sé que lo vi, me encantó y por ahí no me acuerdo de detalles. Sí. Pero él se imagina una sociedad donde la gente deja de morir. Claro. Pero lo interesante es que dentro de esa comunidad, de esos límites geográficos, o sea, cuando vos salías de esos límites geográficos, morías. Pero lo más interesante es que ya la gente no moría más, pero sí sufría, sí envejecía. Envejecía, claro, y quedaba con el cuerpo hecho pelota, pero no podían morir. Es muy interesante, porque aparte entra en crisis el discurso religioso. Claro, que empieza a hablar con porque con la te hablaba de la vida del más allá y de repente si no morís nunca, se fundían las funerarias, ¿te acordás? Muy gracioso. Y cómo hay gente que intentaba llegar a los límites geográficos para morir. O sea, había una búsqueda del morir. Sí. Bueno, ese libro recomendadísimo para el que lo quiera leer, Las intermitencias de la muerte de Saramago. A mí vos sabés que me encantó justamente por el hecho de que a mí me pasa lo mismo que a vos. Que yo le tengo terror a la muerte, es un tema que lo pienso y también me pongo así. Y fue como verlo de otra manera, como justamente parte de la vida morir, digamos. Y que tampoco vale la pena vivir si estás hecho pelota como pasa en este libro y no podés morir, digamos. Bueno, 2 cosas espero no olvidarme. Primero, por eso a mí me gustan los cuidados paliativos, que alguna vez le hablé de eso. Si quieren después repasamos, porque en los cuidados paliativos
se busca acompañar al paciente a vivir por el tiempo que le quede, fíjense, no a morir, a vivir, y permitiendo el desenlace natural de la muerte. Claro. La muerte, como vos acabas de decir, como parte de la vida. Vivimos en una... Hay mucho escrito sobre esto, chicos, pueden buscar libros de libros. Nuestra sociedad occidental no integra la muerte como parte de la vida. Por eso la apartamos y es una tragedia para nosotros, por un lado. Por otro lado, cuando hablábamos recién de Saramago y vos decías un par de cosas, yo recordaba esto de que cuando aprende uno, cuando enseña uno aprende en dos, muchos años atrás, chicos, hace 20 más o menos, en una clase de secundario de un colegio que hace como 15 años que no enseño ahí, una alumna me dijo una cosa que me explotó la cabeza, hija de un periodista que falleció. Me dijo, ¿usted sabe, profesora? Era un colegio confesional, que a mí hablábamos de la muerte, entonces, ay, sí, que la mayoría que dijo que a mí me aterra la muerte. Bueno, yo no soporto la idea de ese discurso católico de la vida eterna. Me explotó la cabeza de no dejar de existir. Y les recomiendo un libro, no sé si el libro es maravilloso, pero hay una parte del libro que a mí me destruyó la cabeza. Yo lo leí en un curso que hice de la UBA, que el libro se llamaba Congreso de Futurología. Ajá. Un libro, si vos me decís parecido a qué, Alfon, parecido a Un Mundo Feliz. Ah, de Aldous Huxley. Sí, esa onda, esos escenarios distópicos o utópicos que ahí nos podemos poner a conversar o discutir si es distópico o utópico, etc. En una parte, el protagonista del libro te cuenta una sociedad donde ellos han logrado que la gente no muera. ¿Por qué? Porque es como que cuando tu cuerpo se vuelve obsoleto, lo que hacen es que tu disco duro, tu memoria, tu conciencia, tu mente se traslade a una máquina. Claro. Que hoy está muy en boga esta idea, ¿no? Hay películas, etc. Sí, Hay sí. una película con Johnny Depp vieja que se llama Trascendencia. Muy buena, recomendada. Donde esto, ¿no? De seguir existiendo. Algunos capítulos de Black Mirror. Sí. Black Mirror ahí es todo. Sí. Sigo hablando con mi Totalmente. novio, con una inteligencia artificial, bla, bla, Bueno. Y en un momento del libro, el protagonista dijo, después de él, su mente, su conciencia ser trasladada a varios dispositivos, que en algún momento la existencia se le había vuelto insoportable. O sea, si bien te digo, me da pánico la muerte, si hoy lo pienso y te digo, existir Para siempre. para siempre, Debe ser insoportable. debe ser insoportable. Sí. Sí. Lo pensás y Hasta mientras de más hecho, lo pensás... A veces uno dice, ay, necesito dormir, necesito apagar, ¿viste? ¡Tac! Sí. Stand-by. Y más, o sea, esto encima lo estamos diciendo, gracias a Dios, sano, ¿no? Sí. Más cuando estás pasando por un momento doloroso. Me refiero físicamente, el dolor físico es lo que hablábamos antes. Ponele, es un ejemplo súper boludo, pero es lo que pasé yo una vez que me agarró salmonela, creo. Dios mío, yo me acuerdo patente que decía, así como estoy ahora, o sea, la estaba pasando tan mal que yo decía, así como estoy ahora, prefiero morirme. Y nunca había pensado en que prefería morirme antes que estar vivo. Yo a los chicos, Pero- cuando les trato de hablar de eutanasia o de cuidados paliativos, esto, ¿no? Les digo, a ver, ¿alguno de ustedes ha sufrido alguna vez un dolor, pero realmente insoportable? Tú puedes decir, estado con salmonela. ¿Viste esos dolores que... Sí, no sí, sé, que son inaguantables. Sí, inaguantables? Entonces, les digo, ¿no han tenido un microsegundo que han dicho, me quiero morir? Antes que seguir sintiendo esto. Y cuando te han logrado bajar el dolor, no te digo un 100%, un 30%, un 40%, vos decís, ay, qué locura, me he querido morir. Sí. Ya estoy bien, ya estoy estoy bien. pegado a la vida de nuevo, pero sí. Qué rápido que nos olvidamos, ¿no? De eso. No, es que es increíble. Y Sí. cómo en ese momento de vulnerabilidad, por eso volviendo al tema del dolor, de la eutanasia, con mi compañera hablábamos el otro día
ya que el tema que queríamos hablar hoy también era el tema del dolor. Cómo el dolor, chicos, es para mí una cuestión tan compleja. Podemos hablar del dolor físico, del dolor psíquico, del dolor espiritual. Eso te iba a decir. Si querés, ahora seguí hablando del dolor. Después, si querés, hablemos un poco sobre lo que vendría siendo el sufrimiento. El sufrimiento que es lo más tomo ya amplio más, que el dolor. claro, más por ahí psicológico y Sí, espiritual. sí. Dale, vos seguí hablando del dolor y ya pasamos ahí. Porque primero es un evento que excede, eso lo tengo yo clarísimo, lo trabajé en el 2012 y lo sigo desde el 2006 lo pienso esto, porque yo ahí comencé a escribir cosas sobre esto y lo sigo sosteniendo. El dolor físico excede lo físico. Y el dolor espiritual y psíquico excede lo psíquico y lo espiritual. Entonces, Totalmente. yo sigo, o sea, aún peleándome, no sé si le quieren llamar ilemorfismo, monismo, no me gusta el monismo sustancial, pero chicos, para mí somos una unidad, cuerpo-mente, cuerpo-alma, cuerpo-conciencia, como le quieran decir, y excede esto, es sociocultural, familiar. Quien sufre no es el cuerpo, soy yo en mi totalidad y es hasta mi entorno familiar. Hablábamos con mi amiga el otro día, entre paréntesis, cuando hablábamos de esto, de la eutanasia, y justo ella tocó el tema en su trabajo de un chico que había quedado en estado vegetativo por 20 años, y ella me dice, Alfón, yo la cuidé a mi mamá 3 meses. ¿Cómo no ponerme en los zapatos de una familia que está 20 años al lado de un paciente en estado vegetativo? Qué fácil que es hablar desde afuera, ¿no? Es que sí. Del aborto, de la eutanasia. Sí, hasta que no lo viví, ¿no? Del dolor. Yo en mi tesis pongo, que no recuerdo el autor, pero un autor que dice, hablar del dolor sin haber sentido dolor nunca es como hablar de colores siendo ciego de nacimiento. El dolor, Fran, para mí es un evento intransferible, subjetivo, teñido por lo personal, por lo familiar, por lo cultural, por lo social, por lo histórico, por lo temporal, y que no te lo puedo transferir. Si hay algo que yo he sentido en este año de dolor, ha sido incomprensión. Y yo antes de empezar esta grabación, yo te decía que venía manejando hasta acá y pensaba en las coincidencias que hay entre el concepto de dolor físico, psíquico y la enfermedad mental. Hablemos ya también del dolor psíquico. La gente no lo ve. Porque si yo te digo me duele el brazo y vos me ves el brazo quebrado, por ahí me entendés y decís, ¡ay, qué dolor! Sí. Pero yo hoy puedo venir divina, pintada, bien vestida, perfumada, y vos decís, Alfon, pero estás bárbara, yo me estoy muriendo de dolor. ¿Vos no lo ves? Sí, uno nunca sabe lo que está pasando a la otra persona. Pero duele. Pero claro, y eso pasa con el sufrimiento psicológico, que uno no lo ve. A mí hay una parte de la película del Guasón 1, yo no vi la 2, del Guasón, que me encantó, que él dice en una parte algo así, no, por ahí no lo cito exactamente, pero él dice lo terrible de la enfermedad mental es que la gente pretende que actúes como si no la tuviera. Hay mucha incomprensión, mucha falta de empatía con el dolor psíquico, con el dolor físico, con aquello que no se ve, Sí. que no puedo ver y que no puedo comprender. El otro día hablaba con una amiga, ¿no? Hablemos del dolor psíquico, decía, ojalá lleguemos a un momento en donde así como alguien te dice me duele la cabeza, normalicemos, a pesar de que odio la palabra normal, naturalicemos el decir tengo un ataque de pánico. Sí. Y que no te miren raro. Y que no te miren con incomprensión. Y sí. Sí, o por ejemplo el tema de las licencias laborales, siento que es mucho más fácil teniendo una afección física que psíquica. Y aparte, como desde lo psíquico, la licencia psiquiátrica está hasta estigmatizada. Pero totalmente. Sí, se tomó carpeta psiquiátrica y la Su gente ya loco, empieza a no, hablar, no no, digas. que está loca, que esto y lo otro. Sí, totalmente. Bueno, ese es el gran problema que tenemos los psicólogos en tratar de que se deje de estigmatizar tanto, ¿no? Uh-huh.
Ya que hablábamos del dolor y vamos por donde quieras, pero yo les leo algunas citas. A mí hay un sociólogo que yo les hago leer, así que lo deben conocer, que me encanta, que se los súper recomiendo. Hay una revista que publica mucho de él, que es una revista más de psicología. Búsquenla en internet porque se pueden suscribir, que es la revista Topía. Topía. Buenísima. David Le Breton, sociólogo, pero que se mete mucho en cuestiones de psicología y de filosofía. Él tiene varios libros. Yo les hago leer mucho Antropología del Dolor y Antropología del Cuerpo y la Modernidad. Estudia mucho el cuerpo y estudia mucho el dolor. Estoy leyendo ahora de él Elogio del Caminar. Y hay un libro que tiene, francés él, que se llama Antropología del Dolor. Y tengo un par de citas de él que me encantan sobre el dolor. El dolor es un lenguaje del cuerpo, una forma de hablar cuando las palabras fallan, un grito de existencia que revela nuestra fragilidad y humanidad. Tremendo. Es decir, bueno. El cuerpo, esto de que somos un ser integrado, ¿no? Es decir, yo sé que hoy hay por ahí bibliografía y terapias alternativas que han como trivializado mucho esto, ¿no? Pero el cuerpo habla. El síntoma desde lo psicológico. Te estaba a punto de decir exactamente lo mismo, que la gente que por ahí no está interiorizada en la psicología le cuesta creer, por ahí hablo con personas que no entienden de que una afección en el cuerpo pueda ser de origen psicológico. Me molesta mucho, acabas vos de usar una palabra con la cual yo discuto con gente que me dice esto, creer. Digo, no se trata de creer. Totalmente, sí. Hay evidencia científica. Claro. Ajá. A mí una vez me dijeron, yo no creo en la psicología. Le digo, pero no es Papá Noel, digamos. Claro, o sea, no es es Papá una Noel. cuestión ni de religión ni de nada. O sea, es una ciencia y está investigado. Claro. A ver, no me quiero ir, vuelvo a esto, a disciplinas que son, que no tienen evidencia científica. Me voy a psicólogos con evidencia científica. Hay un libro que me prestó un alumno hace muchos años, que quizá lo conocen, un libro viejo de psicología que me costó leer porque es muy técnico desde la psicología, que se llama Ay, mis ancestros. Ah, sí lo conozco. Es un psicólogo. Sí. Bueno, si hablemos del dolor o de la enfermedad, hoy discutía con una persona que me decía, es que yo no creo en esto, y decía, pero no se trata de creer. Hablábamos del lenguaje hace un rato. Los discursos familiares. Sí. Entonces esta persona me decía, bueno, pero yo no creo que lo que le haya pasado a tu bisabuelo sea como una maldición. Que yo le digo, no es mágico y no es una maldición. Pero si yo tengo un discurso familiar que te ha dicho que tu papá es un inútil, que tu papá es un inútil, que tu papá es un inútil, vos alguna vez vas a decir, bueno, pero yo soy hijo de este papá y algo de esta inutilidad yo debo haber heredado, entonces yo también soy un inútil. Sí, eso se transmite transgeneracionalmente. El problema es a la hora de la terapia, porque por ahí se confunde, porque yo digo de que estoy en contra de todas las terapias alternativas y todo. Yo también. Y me dicen, no, bueno, pero no sé, los mandatos se transmiten transgeneracionalmente, y yo no discuto eso. Eso es totalmente así, se transmiten, la información de la familia, de las generaciones anteriores, lógicamente se transmite. El problema es cuando viene alguien y te dice, vos sos así porque a tu abuelo le pasó tal cosa, y te desresponsabilizan a vos. Porque el responsable tiene que ser uno, ¿no? Así como uno es libre, tiene que ser responsable. Yo a veces le digo a mis alumnos, bueno, listo, nos responsabilicemos, dejemos de tener el papel de víctima y de seguir que mi papá y mi mamá, bueno, nenito, ya. Pero es que ahí está el problema. Ya crecé y responsabilizate. O sea, si todos hemos tenido historia y en algún momento hablas de papá y mamá, por lo bueno que hayas querido ser, yo le digo a mis hijos, y bueno, les pido disculpas por la plata que van a gastar en terapia el día de mañana. Totalmente. Que alguna huella voy a dejar. Pero hay un punto en donde me tengo que responsabilizar. Pero volvamos al tema del lenguaje, sin adentrarnos mucho, Frank. ¿Cómo hay una narrativa familiar que uno escucha? Sí, Freud la llamaba la novela familiar del neurótico. Claro. Es la novela familiar particular que cada uno se arma con lo que vivió en su infancia. Y acá, bueno,
te cito una frase que a mí me gusta mucho, que dice: tus ojos tienen tu edad, pero tus oídos la de tus padres. ¡Ay, qué maravillosa! Es impecable. ¿De quién es esa frase? Vos sabés que no me acuerdo. Termina esto y te la Lo busco. buscamos. Pero es increíble porque es tal cual, la de tus padres, y a su vez los oídos de tus padres tienen los de sus padres y así. Y cómo ahí, en esa narrativa, vamos forjando nuestras creencias limitantes. Y cómo vivimos en piloto automático y muchas veces no las cuestionamos, o sea, las tomamos como nuestro sentido común. Es decir, esto es así, porque así lo oí, así lo enseñaron, así lo vi, así lo viví. Y no hay nada peor que una persona que te dice: yo soy así. Uf. Hay una frase de Pearls, de la Gestalt. Sí, no sé si la Pearls. conocés, que dice: no hay nada más muerto que un hombre de carácter. No lo conocía. Y es tal cual, un hombre que dice: yo soy así, y es totalmente rígido, eso está más muerto que un cadáver que está ahí en un cajón, ¿me entendés? Bueno, volvemos al concepto de rigidez. Y de salud, y de flexibilidad. Y de flexibilidad. Y todo se conecta, ¿sí? Claro. Y entonces, fíjate cómo con el tema del dolor físico, psíquico, etcétera, también hay una construcción, me parece a mí personal, en función de esas raíces que uno ha tenido. Sean familiares, sean lo que sea. O sea, uno no ha nacido de gajo. O sea, tenés unas raíces, tenés un relato, una narrativa. Que ojo, como vos decís, hay un punto que yo creo que hay que decir: bueno, hasta acá llegamos, ahora yo qué hago con esto. Claro. O sea, me responsabilizo. Pero entender a veces y decir, y ponerle freno a esa gente, como vos decís que hoy me peleé con él. Es decir, esto no es magia. O sea, no es que son una maldición. No, ¿qué has venido escuchando toda tu vida? Te quería dar un ejemplo, pero se me fue. Pero ¿qué has venido escuchando vos toda tu vida sobre esto? Sí, pero es lo que se transmite. No es ni las energías, ni cosas místicas. Es el relato que fue de generación en generación. Y volvemos a lo mismo. Es el lenguaje. Te iba a contar que quizás lo leyeron en Facebook. Me llegó, es muy largo, pero una vez lo leí hace poco, me encantó. Un articulito, no me acuerdo la autora, creo que era anónimo, de una chica que decía, hablaba de su mamá. Entonces decía que su mamá era hermosa y yo me sentí muy identificada. Yo a mi mamá, cuando yo era chica, la veía como una estrella de cine. Y decía, pero un día aprendí y me di cuenta que mi mamá era fea, horrible y gorda. Entonces comienza a contar cómo la mamá le hablaba y se hablaba a sí mismo y se miraba al espejo y decía: ay, qué linda que sos vos, le decía a su hija, pero yo soy fea, soy horrible, recordaba mucho a mi mamá. Entonces, bueno, iba contando cómo somos las mujeres, ¿no? Y cómo, dice, crecí dándome cuenta que yo, como hija de mi mamá, también era gorda, horrible, fea. ¿Sí? Cómo con las palabras vamos haciendo mucho daño también, ¿no? Para nuestra descendencia. O sea, uno dice, hay algo tan inocente como decirle, yo muy autocrítica con mi cuerpo, ay, qué fea que estoy, ay, qué gorda que estoy, ay, la celulitis, ay. Y toda esa forma de hablarme yo, mis hijos la escuchan. Y de una forma u otra perpetúo un relato y una narración que no está bueno. Y sí. Sí, y a ver, pueden decir un montón de evidencia a favor o en contra del psicoanálisis, pero si hay algo en lo que el psicoanálisis no se equivoca, en el valor que tiene el lenguaje y en cómo se transmiten estas cosas a partir del lenguaje. Fuertísimo. Y a mí hay otra escuela que me gusta, que lo digo todos los episodios, que es el análisis transaccional, que no es tan conocida, pero a mí me encanta, que plantea además que más que el lenguaje, o sea, sí obvio que se transmite a partir del lenguaje, pero más que el lenguaje se transmite a partir de las conductas, los mandatos. Totalmente. Lo que vos haces también es lo que decodifica el niño. Y a partir de eso se introyectan los mandatos. Bueno, pero ahí volvemos al lenguaje, porque yo creo que el hacer va en consonancia muchas veces, no siempre, con la palabra. Mi mamá, que ella se vio gorda toda su vida, y yo hoy miro fotos y digo, no, estaba gorda, porque también había una cuestión ahí familiar de que la madre decía que estaba gorda y ella estaba gorda. En un momento decidió que nunca más iba a poner una malla.
Ahí tenés un acto, ¿me entendés? Porque decís, no, nunca más, porque ella cómo iba a mostrar su cuerpo. Claro. Entonces, también es interesante también analizar y cuestionar que no todos lo hacemos. Y acá vamos a lo filosófico. Para poder hacerlo tengo que llegar también a cierta toma de conciencia, ¿no? Uh-huh. Para poder analizar mi acto, tengo que poder verlo y poder escucharme. Es como la alegoría de la caverna. O sea, tengo que ser ese prisionero que un día dice, che, ¿qué hago acá? Esto es una sombra, se le salieron las cadenas, salió, vio, dijo, ¿y qué hago con esto? Y como me dijo una vez una psicóloga, y una vez que saliste de la caverna y viste afuera y te vuelve a entrar y te vuelve a sentar, ahí te estás haciendo el sonso. Claro, eso es lo que bueno, si lo conoces a Eric Fromm, Sí. que habla del miedo a la libertad. Sí. Es literalmente eso, o sea, sos libre, pero tenés miedo porque no sabés lo que hay ahí afuera. Y pasa lo mismo acá. O sea, uno puede decidir quedarte con todos los mandatos familiares que se transmitieron a lo largo de las generaciones y todo lo que mamaste, o decidir elegir otra cosa. No se puede solo. No se puede solo, pero ese acto de libertad, a pesar de que no se puede solo porque somos seres sociales, etc., fíjate que es un acto de rebelión y solitario. Para mí, ¿no? Porque, y ahí me voy a Sartre cuando él dice que estamos condenados a ser libres. Condenados a ser libres. Él dice estamos condenados. Él dice que el ser humano no puede sustraerse de la necesidad de elegir y de ser libre. Y que ese acto, porque vos te podés dejar llevar por la masa. Hay una frase de Sartre que la debes conocer porque yo siempre la cito. Soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Y en ese acto de decidir qué hago con esto que hicieron de mí, es solitario. ¿Por qué? Porque yo de repente, pensá en la alegoría de la caverna, ese prisionero que se levantó, se levantó solo, se fue solo. Cuando volvió le dijo a los otros, che, están viendo sombra. Esa no es la verdadera realidad, que habría que ver y repensar por qué vuelve y no se queda afuera, etc. Pero ahí él se convirtió en el anormal y lo querían matar. Él era el anómalo. Él era el loco. Sí, porque él estaba fuera de la regla. Fuera de la regla, el desencajado. Y estaba solo. Es decir, cuando yo decido y digo, bueno, todos van por acá, bueno, pero yo tomo mi vida, tengo cierto señorío sobre mí. Bueno, esto me han hecho mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer yo con esto? Y ahí está esa responsabilizarse. Vos sabés que en una clase de ética profesional, cuando yo la cursé, me acuerdo que, bueno, yo en ese momento venía con formación psicoanalítica de toda la carrera, muy psicoanalítico, y me acuerdo que en una clase dijiste algo así como que si nosotros pensábamos que el hombre no es libre, como que no podíamos hablar más. Y yo en ese momento como que dije, ¿qué le pasa, digamos? No podemos hablar de ética. Porque, claro, no podemos hablar de ética si no hablamos de libertad y de responsabilidad. Y es verdad, o sea, en ese momento yo por el psicoanálisis pensaba como que bueno, por las pulsiones nosotros estamos como muy determinados y también por lo que hicieron de nosotros, pero hoy en día digo, el hombre es libre de elegir. Que lo haga o no es otra historia. Mira, me voy a ser abogado del diablo porque me encanta ser abogado del diablo. A ver, mi sí, discurso es ese, mi discurso es que somos libres, que podemos elegir. El otro día discutía con una persona que me dijo, yo quería matarlo, que para qué iba al psicólogo, de que él no iba a ir al psicólogo porque él no quería ir a un lugar donde alguien le diga qué tenía que hacer de su vida. Y le digo, no entendiste nada, porque el psicólogo no te va a decir qué hacer. Y entonces él me decía, no, dice, porque yo soy libre y yo quiero decidir. Y yo tenía ganas de decirle, ay, ándale un poquito Freud, ¿viste? Sí. Ahí me pongo de abogado del diablo. ¿Cuántas veces también nos creemos re libres y estamos súper condicionados por un montón de cosas? Ahora, dentro de ese condicionamiento, yo tengo
cierta libertad y responsabilidad de decir, che, porque si no, como te decía yo, no podemos hablar de ética. Es decir, bueno, yo soy infiel, yo he robado, yo he matado, yo hago porque yo soy así. Porque mis padres, porque mi inconsciente. Siempre vamos a tener algo que me puede justificar o explicar mi comportamiento. Pero hay un punto en donde dentro de esos recursos psíquicos, inconscientes, conscientes, etcétera, que vos tenés, has tomado una decisión. Y yo creo que, por favor, corregime. Gran parte de la labor del psicólogo es ayudar al paciente que sea consciente. Muchos de estos aspectos inconscientes que están... Y no dar consejos, no decir qué hacer, o sea, es simplemente guiar. Esa es la labor, guiar. Porque claro, es lo que vos decías al comienzo, o sea, así como vos aprendés de los alumnos, nosotros aprendemos de los pacientes, y nosotros no somos los dueños de la verdad. No. Tenemos conocimiento para guiar. Para mí es eso. Y por ahí lo que vos decís me hace acordar a lo que decía Viktor Frankl del inconsciente espiritual y de la capacidad de oposición del espíritu. ¿Qué dice Frankl? Plantea que hay un inconsciente espiritual, que también existe el inconsciente freudiano, que es un inconsciente impulsivo y todo lo que ya conocemos con las pulsiones, pero que la dimensión espiritual tiene capacidad de oponerse al organismo psicofísico. O sea, lo espiritual puede oponerse y hacerle frente, por así decirlo, a lo psicofísico. Entonces, en lo espiritual está la libertad y también la responsabilidad. Totalmente. Entonces, a partir de eso podemos justamente enfrentar los impulsos y no andar justificando, ¿no? Haciendo lo que... Totalmente. No sé si me explico porque es medio complejo, pero... Sí. Por supuesto, vuelvo a esto. Creo que el concepto de libertad también es un concepto complejo y que, una forma realista, digo yo siempre, de hablar de libertad es entender que nuestra libertad no es la posibilidad de hacer lo que yo quiera y no es absoluta. Eso es libertinaje. Claro. Y aparte, más allá del libertinaje, no es ilimitada, porque nuestro primer límite es el cuerpo. Ahí volvemos al tema de la muerte y del dolor. Claro. Que vos me decías, ¿y por qué la muerte? Que nos quedamos ahí, que nos vamos por la rama. Es un tema que a vos te aflige. Yo creo que nos aflige a todos los seres humanos. Es decir, es un tema nuclear, es una situación límite. Y de una forma u otra, es tomar conciencia de la finitud de nuestra existencia. Que ahí venía Saramago, es decir, cómo la muerte lo cambia todo. Cómo la posibilidad de sufrir lo cambia todo. De repente decía, yo le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al sufrimiento. Bueno, son todos miedos, digo yo, le uso esta palabra, nucleares, digamos. ¿Quién no? ¿Qué ser humano? Si no le tiene miedo a morir o no le tiene miedo a sufrir, en algún momento de su vida al menos, quizás no siempre, pero en algún momento de su vida, ¿quién quiere sufrir? Y es parte de nuestra naturaleza biológica y psíquica poder sufrir. Es más, dice un filósofo que se llama Calipari, somos una naturaleza susceptible de carencias y deterioros. Es decir, la salud es una cuestión dinámica y es un equilibrio inestable y relativo. Es decir, incluso a lo largo del día, piensen desde que se levantan hasta que se acuestan, pasan por un montón de estados físicos y psíquicos. Si no es una cuestión así en línea recta. Y volviendo a Frankl, lo retomo de nuevo. Sí. Él plantea la triada trágica positiva, lo llama él. Que dice que la triada trágica positiva es sufrimiento, culpa y muerte. Y vos lees eso y decís, ¿por qué se llama positiva? Lo primero que te llama la atención, pero claro, o sea, son tres aspectos que son totalmente parte de la vida. El sufrimiento, la culpa, que viene... si hay culpa es porque somos libres de actuar y bueno, tendremos que responder, pero la culpa es parte también. Y la muerte, que es la finitud. Sí. Y yo creería también que es positiva porque de una forma, como decíamos hace un rato, esto de integrar, ¿no? De decir, bueno, la muerte es parte de la vida, etcétera.
Y si vamos a mí me parece al espíritu del libro de Saramago, algunos dicen que incluso el tema de la filosofía es la muerte. Yo creo que son temas, vos has dicho la culpa, el sufrimiento y la muerte, que nos llevan a repensar nuestra vida desde otro lugar, o la vida humana desde otro lugar, y a repensar nuestras prioridades. Sí. Y Heidegger decía que nos tendríamos que acordar, aunque sea una vez a la semana, que nos tenemos que morir, o que nos vamos a morir. Se lo escuché una vez a Darío Zeta citándolo. Sí. Y es maravilloso porque de repente, esto que, bueno, ya sé, saliendo, ¿no?, de estos discursos positivistas y esta cuestión intransigencia de la felicidad y el que hay que, viste, hoy tenemos que ser vive, ríe, alma, bueno, dejemos eso de lado, pero el disfrutar cada día, ¿no?, y darle a cada día el peso que tiene, que no sabemos mañana, porque tenemos una fecha de vencimiento. Pero me encanta eso de la filosofía, que va en contra de todas estas frases positivistas que vos decís de... Ay, me enfermo. Sí, de ser feliz, ama, sueña, llora. Es una intransigencia de la felicidad. Es como como algo, una obligación. Es una obligación. Es una obligación que vos seas feliz en esta sociedad. Hoy en día tenés que ser feliz. Les recomiendo Byung-Chul Han. Sí, tremendo. Tenés que ser feliz, tenés que ser tu propio jefe, tenés que ser exitoso, y hay una idea de éxito muy especial vinculada al capitalismo. Y sí, todo va en la línea del capitalismo. Sí. Es decir, es una cosa así terrible. Entonces, volviendo al tema del dolor, y cuando vos quieras me decís, ¿no? Si no, entonces está haciendo largo esto. No, tranqui. Y volviendo al tema del dolor, fíjate cómo yo este año pasado entendí, y esto porque va con lo que acabamos de decir, y he visto que vos tenés un episodio de podcast que hablaste de Intensamente. Sí. Qué importante fue para mí aprender a habitarlo, el dolor. Vivimos en una sociedad en donde hay cuestiones que están mal, o sea, no te tiene que doler. Hay filósofos que hablan de la sociedad analgésica, o de la sociedad esta que, ¿quién no ha escuchado? ¡Ay, qué lindo! Se murió durmiendo, ni se enteró que se iba a morir, que se estaba muriendo. No tomar conciencia de la muerte no integrada a la vida. El miedo está mal, tener miedo. Estar triste está mal, hay que estar contento, feliz, ríe, vive, ama. Sí. Y hay días que estoy triste. Y hay días que duele, y cuando duele hay que habitar el dolor. No digo, tampoco una cuestión masoquista, ¿no? Por Dios, que no se entienda, pero sí darle lugar. Obvio que si me puedo tomar un analgésico me lo tomo. Pero a ver, ¿qué está pasando con este dolor? ¿Qué me está diciendo el síntoma? Tal cual. Sí, que el síntoma siempre tiene un mensaje. Tiene un mensaje. Y es también lo que veníamos hablando antes de empezar la grabación, de que todas las adicciones también tienen un mensaje por detrás. O sea, cuando uno consume esa sustancia está tapando algo. Totalmente. Sustancia o no sustancia, ¿no? Puede ser cualquier tipo de adicción, ya sea persona, ludopatía... Pero vos sabés que me llama mucho la atención justamente de este rol que tiene la filosofía. Vos una vez en clase dijiste, la filosofía es rascar donde no pica. Rorty, filósofo estadounidense. Y me parece buenísimo. Sí, totalmente. Me parece buenísimo, pues hay que rascar en esta parte de la muerte. Sí. Que no pica porque uno se olvida y vive la vida y todo. Mensaje y consejo, de nuevo viene la Alfonsina consejera. Viene de vez en cuando, ¿no? Sí, yo creo que hay distintos tipos de personas. Hay personas que pensamos mucho, hay personas que no piensan casi nunca, y hay personas que, bueno, están al medio, piensan cuando les pasa cosas, digamos, se muere un ser querido, bla, 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 bla. Yo creo que a los que pensamos mucho, no rasquemos tanto, porque nos va a salir un herida. Los extremos son malos. Sí. Hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque si no, nos enfermamos también. La cabeza... Sí, ahí ya no es tan buena la filosofía. Sí, angustia. No, la angustia como todo en la vida, ¿no? igual. En exceso...
Hay veces que hay que vivir. Y ahí yo creo que te vas a acordar de una frase de Derrida que yo también la cito mucho, ya que hablábamos de la libertad. Derrida dice algo así como que la decisión es un acto de locura. ¿Por qué? Porque vos fíjate que toda la racionalidad está en la deliberación. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer... Ahora, vos, un filósofo, un psicólogo, se puede pasar toda su vida deliberando. ¿Viste esa gente que no quiere tomar decisiones en su vida? Sí. Y se pasa la vida deliberando si se casa, no se casa, qué estudia, qué no estudia, qué hace, si hace, no hace. Y hay un momento en tu vida en donde vos tenés que decidir. Y vos, vuelvo a repetir, la deliberación puede ser eterna. Sí. Y en ese acto de decisión vos te tirás al abismo. Y vos te tiraste al abismo y es medio irracional eso. Por eso es un acto de locura, dice él. No, que está buenísima la frase, no la había escuchado. Si yo siempre le digo a mis alumnos, si yo hubiera seguido deliberando, la verdad que no me hubiera casado. Casarse es un acto de locura. Estudiar una carrera y no otra, un acto de locura. Tener un hijo, un acto de locura. Cuando uno delibera, ¿no? Por ahí viene el hijo porque viene, pero decía, claro. Ay, quiero tener un hijo. Acto de locura. Porque si uno lo piensa mucho, hasta decís, no es ecológico tener hijos. Claro. Porque ¿quién deja la peor huella de carbono? Claro. El ser humano. Si caes en ese extremo de la deliberación, sí. Es que sí. No actuaríamos. Hay un meme que dice que el paciente le dice al psicólogo, ¿qué es lo que mejor que puedo tomar para mi problema, licenciado? Decisiones, le dice el psicólogo. Y sí, a veces hay que tirarse a la pileta y dejar de pensar. Totalmente, sí. ¿Sí? Y bueno, como para ir cerrando, te quería hacer una última pregunta. Yo seguiría, el tema es que me tengo que ir. Sí, yo también. Maravilloso. Estoy en la misma. Igual, si a los que están escuchando les gusta, cualquier cosa pueden comentar, lo que sea, mandan mensaje por donde quieran y bueno, y organizamos una parte 2. Y volvemos a repetir. Total, no tengo ningún problema. Quedó mucho ahí por hablar. Hemos abierto muchos temas. Muchos temas, así que lo que sea que les haya gustado, les haya quedado ahí como en el tintero para hablar, comenten y hacemos otra parte. No hay ningún problema. Bueno, vuelvo a la pregunta. Te iba a decir, pues el otro día estaba viendo, me empezó a salir mucho en TikToks de libros. Y un libro que recomiendan mucho es Tan poca vida. No sé si lo conoces. No lo conozco. ¿De quién es? Es de una autora que es surcoreana, que se llama... Me encanta el nombre. Hanya Yanagihara. No sé, perdón la pronunciación a todos. Después me lo podés pasar. Después te lo paso. Pero vos sabés que ese libro se hizo famosísimo, muy, muy, muy famoso. Y me salen TikToks de gente recomendándolo, pero ponele, la gente que lo recomienda está llorando o dice que si lo lees vas a llorar, vas a estar como el orto, que la historia es muy fuerte, que no lo recomiendan si sos una persona sensible. Y yo digo, ¿qué hay en el ser humano? O sea, ¿por qué la gente recomienda un libro si es un libro relacionado con el sufrimiento? Por lo que tengo entendido es como al protagonista no le paran de pasar cosas... Es una novela. Muy feas, sí. Bien. Y al protagonista le pasan cosas muy feas, muy feas, muy feas. Yo todavía no lo leí, pero bueno, es como que me llamó la atención eso, que la gente te lo recomienda mientras llora. Entonces digo, ¿qué hay ahí con el sufrimiento? El ser humano, es como que hay una atracción al sufrimiento. Bueno, ahí vos como futuro psicólogo creo que vas a tener más herramientas para explicarme esto. No, pero totalmente, pero digo, ¿cuál es la mirada? Yo creo que hay un goce también, ¿no? Uh-huh. Ahí en el... Por eso el tema del dolor, yo descubrí en el 2024, a pesar de que yo es un tema que yo lo venía estudiando mucho, muy pero muy complejo. Es decir, hay para mí en esta transdisciplina aspectos culturales, que hemos hablado de la narrativa familiar, que yo en mi narrativa familiar descubrí mucho con respecto al dolor social, cultural, psicológico. Yo siempre hablo de un cierto goce o incluso hablo hasta de los beneficios secundarios a veces del dolor o la enfermedad. Es decir, me he encontrado yo a veces diciendo, ay, enfermar, ojo, yo lo he hecho consciente, ¿no? Uh-huh. Si me enfermo, si me duele, me tienen en cuenta, me cuidan, me quieren. Un llamado de atención al otro,
un cierto... También creo que el ser humano tiene algo como de... Hay como un masoquismo, ¿no? Viste que se muere alguien, quiero saber quién se ha muerto. Como el morbo, ¿no? El morbo, esa es la palabra. A mí me pasó el otro día que estaba en Twitter con el accidente este que pasó en Rosario. Ajá. Y era todo el mundo compartiendo los videos. Hay mucho morbo. Y era el morbo. Yo pensaba eso, digo, qué loco el morbo y la atracción al sufrimiento y a la muerte y a esas cosas que impactan, digamos. Totalmente. Y, a ver, no lo manejo el tema, por eso creo que desde lo psicológico hay mucho para decir, pero estudiamos un poco al masoquista, al sadomasoquista, al que busca un placer en el dolor en sí mismo. Y el dolor le resulta placentero. Claro. Y lo que yo te decía del 2024, que descubrí mucho el dolor también, que hoy la neurociencia también lo estudia mucho, hablando con profesionales de la salud, cómo el dolor es tan complejo, Fran, que a veces, había un fisioterapeuta que me decía, a veces la causa del dolor desaparece, por ejemplo, la lesión, vos tenías una lesión, hemos tratado la lesión, desaparece, sin embargo, la huella del dolor sigue. O sea, y acá les súper recomiendo Merleau-Ponty. No sé si alguna vez escuchaste o leyeron Fenomenología de la Percepción. Merleau-Ponty trabaja ahí varios trastornos, entre ellos la del miembro fantasma. Entonces, por ejemplo, yo me quebré el coxis y me tuvieron que sacar el coxis. Un día el médico me dice, no te puede doler lo que no tenés, pero me duele. Claro. Pero me duele. ¿Y qué más? Que no he descubierto la pólvora. De hecho, yo ya lo planteaba en mis trabajos. He descubierto a lo largo del 2024 que cuando yo me estresaba o estaba mal emocionalmente, ese día me dolía más. Porque está el dolor y está la percepción del dolor. Totalmente. Y ahí lo cito a Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino decía que el dolor es causado por un mal que causa un daño sentido, dice él, y la percepción de ese daño. Y ahí viene el sufrimiento. Por eso el ser humano sufre. Qué interesante. Y el animal quizás no, o no lo sabemos. Lo sabemos. Porque de repente yo toco madera, pierdo un hijo, o yo me quiebro el brazo, o yo este año, Fran, he tenido que duelar muchas cosas. Hemos hablado del duelo, he tenido que duelar el cuerpo sano. Sí. Y todo lo que no podés hacer por ese cuerpo enfermo. Ajá. Y la percepción de eso. Yo he discutido mucho, yo daba clase en la carrera de veterinaria, la famosa eutanasia animal, esto de que hoy ves perritos con carritos, que no tienen las dos patas atrás. Yo le decía a mis alumnos, y ahí hay un sentido del animal, o sea, de hasta qué punto. Hablamos de lo complejo de la eutanasia del ser humano. Y el ser humano a veces, si nos vamos a Viktor Frankl, le encuentra un sentido a dolor, el sentido del sufrimiento. Del sufrimiento. Dice, tal cual. Y el animal puede. Yo a mis alumnos de veterinaria les decía, ¿quién va a ser su paciente? ¿El perrito o el dueño del perrito? Ustedes van a tener dos pacientes. Claro. Y qué complejo, porque a veces el dueño del perrito quiere X y el perrito, ¿qué es lo que necesita, quiere, le está pasando? Sí. Bueno, igual, ojo, con el ser humano pasa lo mismo. Totalmente. Viene una persona grande que ya está casi vegetal y viene, no sé, el hijo que dice, yo no quiero que se muera, manténganlo vivo. Y ni la persona siquiera está eso, sufriendo. Fran, tenés una persona de 45, 50 años que vienen los hijos y le dicen, no le digan a la mamá que tiene cáncer. ¿Y quién es tu paciente? ¿Y quién quiere saber o no? Y yo conozco gente que se muere sin saber que se está muriendo. Sí, es muy complejo. Muy complejo. Dicen algunos autores que enfermarse, y yo los retomo, es volver a una etapa infantil. Porque dice que lo primero que el enfermo pierde, y se los dejo también para la salud mental, es autonomía. Pensá, yo estoy enfermo, yo estoy internado en una
cama de hospital, yo no decido qué como, si me levanto, no me levanto, quién entra a visitarme, quién no entra a visitarme. Sí. Imagínate si ni siquiera decido si sé o no sé lo que tengo porque mis hijos están decidiendo por mí. Sí, y también lo pensaba desde el lado del beneficio secundario de la enfermedad, que también es algo que viene justamente de lo infantil. Sí. O sea, uno cuando era niño, no sé, se enferma y te traen, te te cuidan, te te traen miman. regalito, la sopita, Totalmente. te miman, Y eso es algo que después en la adultez vuelve a pasar. Volvemos a ese estado infantil con la enfermedad. Totalmente. Digamos. Y bueno, citándolo a Lacan, toda demanda es una demanda de amor en el fondo. En el fondo. Estaría mejor que yo me lo planteé de mandar amor desde otro lugar. Estaría Aprender bueno. otras formas Sí. de demandar ese amor que no sea a través del dolor o de la enfermedad. Tal cual. Pero bueno, ahí ya es también Complejo. otro mundo, sí. Sí. Bueno, yo por hoy creo que me gustó hasta donde llegó la charla. Sí, estuvo En realidad buenísimo. nos tenemos que acotar nosotros, porque si fuera por Sí. nosotros nos quedamos hasta tarde. No sé si querés, primero que nada, recomendar algo a los que escuchen, ya sea un libro, película, lo que sea. Si te queda algo pendiente. Porque a lo largo de la charla igual ya fuimos recomendando, ¿no? Pero... Sí. Bueno, les vuelvo a hablar de Le Breton. No es un autor de novelas, son ensayos, sociólogo, tiene buenos artículos, tiene muy buenos libros, ¿sí? Me encanta. Por ahí se lo súper recomiendo. Y en este momento, así como otro libro o película, bueno, les he contado mis últimas lecturas. La descubrí esta mujer, Rosa Montero. Me resultó medio pesada el último, pero sí me gustó. Me gustó mucho, es psicóloga. Y la verdad que películas no sé en este momento qué te podría recomendar sobre el tema. Muy loco porque por ahí evito ver películas sobre esta temática, porque esto que vos decías es muy loco. Voy a ver esto de la coreana. Yo digo, para dramas la vida, digamos, ¿para qué seguir leyendo? Pero bueno, el otro día, no lo leí todavía, este chico que estudia matemática me regaló un libro. Ajá. Porque sabe que estoy por ahí en un momento medio oscuro de mi vida, y dice, a mí cuando estoy en momentos oscuros de mi vida me gusta leer autores oscuros. De Cioran. Émile Cioran es un filósofo que ya murió y que él se suicidó. Yo había leído algo de Cioran y el libro que él me regaló se llama Silogismo de la amargura. Pero bueno, muy oscuro es Cioran. Claro. Por ahí es interesante leer gente oscura, más en una época como esta que decimos, de que es esta intransigencia de vive, ríe, ama y sé feliz. Totalmente, sí. Que no está buena. Byung-Chul Han, Sí, se autorazo. lo súper recomiendo. Autorazo, Saramago. Un libro que me encantó de Byung-Chul Han es, para mí, los psicólogos también lo tienen que leer, No Cosas. Sí. Buenísimo. Me encantó. Buenísimo ese libro, sí. Sí. Y bueno, y por mi parte yo les recomiendo los libros de Han Kang, Ajá. que es una autora que ganó el último premio Nobel de Literatura Sí. en el 2024. Me dijiste. Que ahora se puso bastante de moda, pero o sea, lo recomiendo puntualmente en este episodio porque justamente los libros hablan del sufrimiento humano. Así que están muy buenos los libros. No digo uno en particular porque tiene varios, Actos Humanos, La Vegetariana, La Clase de Griego, tiene muchos libros. Qué bueno. Así que, bueno, recomendadísimo también. Qué bueno. ¿Algo más que le quiera decir a los oyentes? No, que gracias por escucharme y te agradezco la oportunidad, Fran, porque es algo que yo siempre lo quise hacer, lo tenía pendiente y bueno, me encantaría volver a venir si les gusta a los oyentes. No, muchas gracias a vos por venir, por placer. hacerte el tiempo, porque, bueno, se hizo esperar, pero valió la pena totalmente. Y por mi parte, en serio, estás invitada cuando quieras. Bueno. O sea, cuando quieras volver, más allá de si lo piden o no lo piden, vos estás invitada, Bueno. que lo escuche quien sea. Muchas ya está. gracias. Pero bueno, esperamos que les guste. Así que gracias, Alfon, por venir. No, gracias a vos, Fran. Y bueno, y a los oyentes, feliz aniversario, gracias por acompañarme durante todo este año.
Espero que les esté gustando el podcast, para dónde está yendo, que les haya gustado el episodio. Y gracias por acompañar, por escuchar, por comentar y todo. Saben que nos encuentran en Instagram como La Curiosidad Mató al Gato _podcast, y que estamos en Spotify, YouTube, en todas las plataformas, en Apple Podcast también. Así que recuerden que la vida es psicología y en este episodio también filosofía, y hasta la próxima. Muchas gracias. Un beso grande.